que ya nos dio una parte de apologética y hoy nos da la segunda parte. Antes que darle la pauta, él también es profesionista, también es colega, es psicólogo, ¿no? Pero ha estado siendo apasionado para que nosotros como cristianos conozcamos de apologética. Y yo sé que es parte del fruto del Evangelio saber defender la fe. Primero la tenemos que conocer y defender. Pues con ustedes, el predicador de hoy. Muchas gracias, Chucho. Iglesia, buenos días. Qué gusto estar otra vez aquí. La verdad es un gusto, un poco también un placer estar. Y pues, como dice Chucho, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, gracias, porque tiene que ver también la manera en cómo Dios se fue acercando a mí y cómo yo me fui acercando a Dios. Entonces, esta plática que el día de hoy les voy a traer la titulé ¿Por qué creemos en lo que creemos? Apologética, parte 2. Entonces, acompáñenme a orar primeramente para ponernos en manos de Dios y empecemos. Eterno Padre, gracias Señor, te damos por este nuevo día, esta nueva mañana, esta posibilidad de estar aquí en tu iglesia, Señor. Permíteme, Señor, ser una voz para ti, Señor. Permíteme ser una herramienta en tus manos, Señor, para poder también traer este tema y que cada uno de nosotros y de nosotras podamos seguir creciendo en tu amor, en tu palabra, Señor, en nuestra fe, sigamos fortaleciéndola, Señor, para que podamos, como decían, Señor, salir a este mundo que día a día está cambiando, que día a día está transformando y tergiversando tu palabra, está tergiversando, Señor, tu propósito para traerte, Señor, para alejarte de las personas y de sus corazones. Guíanos, Señor, el día de hoy y permítenos tener también un buen día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Como les digo, a mí siempre me ha interesado mucho el saber. Es un tema que me apasiona, que me gusta, no sé si sea por una cuestión de carácter, por una cuestión incluso profesional, ¿no? Soy psicólogo, pero aprendí a investigar desde que estaba en la preparatoria, entonces como que se volvió una parte importante de mí. Y cuando empecé a acercarme a Dios, a conocer a Dios, pues siempre llegué con las mismas dudas con las que en el mundo están. Las dudas con las que todas las personas que no conocen a Dios tienen acerca de quién es Dios, ¿no? Incluso las críticas, los juicios y los comentarios negativos acerca de Dios. Entonces, ¿por qué creemos en lo que creemos? Muy bien, pueden dar a la que sigue, muchas gracias. Va a ser un poco no convencional esta plática, traje una presentación porque muchas veces creo que los apoyos visuales ayudan al tema. A modo de recuento, porque esta es la segunda parte, ya vimos una primera parte en donde precisamente, como decía Chucho, vimos que es la apologética como una rama de la teología que se encarga del estudio de Dios, de la fe y de nuestra relación con Dios. En eso, van a hacer un cambio de micrófono. ¿Listo? Ok, sí, mejor. La apologética es la defensa de la fe cristiana, que busca responder a las objeciones que se le hacen al Evangelio, ¿no? Presentando razones por las cuales podemos y debemos creer en él, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con la apologética? Solamente mostrar que nuestra fe, es razonable, no es solamente una cuestión de pasión, no es solamente una cuestión de sentimientos, es una cuestión de que hay elementos que nos permiten saber que nuestra fe es razonable, es coherente, ¿no? No es algo que nos hayamos inventado, no es algo que esos 11 apóstoles, una vez que terminó la situación, que Jesús murió y que quedó ahí, entonces dijeron, ¿qué hacemos para que esto continúe? No es una simple situación de 11 personas que decidieron querer cambiar la situación o mover u obtener algo. Fue una creencia coherente de una vivencia que ellos tuvieron. Entonces, nuestra fe es razonable, coherente y digna de confianza. Esa es la parte importante, porque hoy en día sabemos que el mundo está cambiando y cambiando muy rápido, y estamos construyendo incluso hoy en día herramientas que cada día nos apartan más de las personas y nos alejan más de las personas. Sobre todo, nos alejan más de Dios. Y entonces, el poder tener una base sólida es muy difícil hoy en día. Piensen simplemente en Instagram, TikTok, todas estas redes sociales, en donde vemos gente que se comporta teniendo la vida perfecta, un mundo maravilloso, todo va bien, todo está súper bien,
todas las personas van creciendo, se van superando, etc. Y no vemos lo que hay detrás. Lo único que vemos es una imagen. Y eso es lo que hoy en día en el mundo muchas veces se ve, una imagen. Y con esa imagen nos quieren hacer creer que hay una sola realidad. ¿Y qué es esa realidad la que está ahí presentada en esa imagen, ¿no? Entonces, a través de la apologética, lo que nosotros queremos es traer eso, la confianza en Dios. ¿Por qué es importante confiar en Dios? ¿Le puedes dar a la que sigue? Muchas gracias. Hay 3 argumentos que fueron los que vimos en esta primera parte de por qué podemos creer en la existencia de Dios. 1, el argumento cosmológico, el cosmos, el universo, y da muestra de que hay un orden, un propósito y un origen, ¿no? Incluso los ateos más ateos, físicos ateos, han llegado a la conclusión de que el universo tuvo un origen. No hay manera de que no exista ese origen. Por consiguiente, si hay un origen, no puede haber simplemente azar. El azar, por el azar, no existe. Ahora sí que incluso desde la lógica es ilógico. No puede haber azar solamente porque hay azar. Si hay un principio, entonces hay un origen, por consiguiente hay un propósito. El argumento teleológico, que es precisamente que si hay un origen y hay un propósito, entonces ese propósito está pensado, está diseñado y está dirigido hacia algo. Entonces el argumento teleológico nos dice que no solamente hay un origen, sino que ese origen tiene un propósito y ese propósito tiene una mente que lo diseñó. Y finalmente, un argumento moral, porque hoy en día todos podemos reconocer bien o mal lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Digo bien o mal porque hoy en día el mundo construye también herramientas que nos permiten ir poniendo una vara a lo que es bueno y a lo que es malo, y a veces lo malo parece bueno y lo bueno parece malo, y vamos por el mundo así. En este argumento moral, lo que se dice es, no habría forma, si todo fue azar, si la vida fue un azar, si la vida fue solamente la creación espontánea de algo, ¿por qué existe el bien y el mal? No debería existir el bien y el mal. ¿Cuál sería nuestro parámetro para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo? Al menos que tengamos a alguien que nos dé las pautas para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces el argumento moral nos permite comprender que lo que nosotros hemos ido construyendo acerca de lo bueno y lo malo no es tampoco algo azaroso, porque un león no creo que sienta, digámoslo así, pena por haberse comido al ciervo, ¿no? Sin embargo, nosotros sí. Nosotros sí sentimos, y sentimos emociones, y tenemos diferentes reacciones. Entonces el argumento moral habla de eso. La que siguen, por favor. Muy bien. Ay, perdón, no sé por qué no se puso en blanco, pero bueno. Entonces, el día de hoy lo que yo les quiero hablar es el tema de la confiabilidad de la Biblia. ¿Por qué creemos no solamente que Dios existe, sino que las Biblias que tenemos en nuestras casas, en nuestros estantes, en nuestros teléfonos, son la palabra de Dios y son verdaderas? ¿Por qué la Biblia es verdadera? ¿Por qué creemos en esta compilación de 66 libros y creemos que es la palabra de Dios? Y eso es lo que les vengo a hablar el día de hoy, acerca de esta confiabilidad de la Biblia. La que sigue, por favor. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir y para instruir en justicia. Si se dan cuenta aquí en Timoteo, le dan 2 elementos clave a la idea. La ovejita está estorbando. Ok. Pablo, a través de la carta que le describe a Timoteo, está estableciendo precisamente 2 funciones principales de la Escritura. Una, tiene una cualidad que es estar inspirada por Dios. 2, tiene una función que nos permite enseñar, redarguir, o sea, confrontar a las otras personas en aquello que se está saliendo del camino, a corregir, encontrar si ya estoy fuera del camino, hacia dónde tengo que dirigirme, y instruir en justicia. ¿Ok? Eso es lo que Pablo dice que es una de las funciones de la Biblia, de nuestra palabra.
¿Le das la que sigue? Gracias. Pero, ¿cómo podemos tener certeza que esta Biblia es confiable? Sobre todo, si esta Biblia, cuando la escribieron, no la escribieron tal cual la tienen ustedes ahorita. La Biblia no se escribió como un libro, ni siquiera empezamos como libro, empezamos con tablas de arcilla. Y eran unas tablotas de este vuelo porque tenían que escribir todo lo que estaba ahí puesto y una carta se escribía completa. Nosotros tenemos la Biblia seccionada incluso en versículos y en capítulos, aunque la Biblia originalmente era una sola, un solo texto. Se fue haciendo eso pues por funcionalidad y pues porque ayudaba muchísimo mejor para la enseñanza. Pero bueno, esa Biblia que ustedes tienen es una compilación de 66 libros. 66 libros que fueron escritos por más de 40 autores en un periodo de 1500 a 1600 años. Ese es el tiempo que ustedes tienen recopiladas en su Biblia. Y esa Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes, más o menos en ese periodo, y esa Biblia fue escrita en arameo, hebreo, latín, griego, copto, siroco y muchas otras más lenguas. Entonces, ¿cómo podemos tener plena certeza, otra vez, o evidencia, más que certeza, de que es confiable lo que están en esos 66 libros? ¿Por qué esos 66 libros y no otros, no? ¿Puedes dar lo que sigue, por favor? Ah, buena pregunta. El mundo ya se encargó de darnos una primera respuesta a eso. ¿Ustedes recuerdan ese gran libro o esa gran película? ¿La llegaron a ver? ¿No? Quienes llegaron a verla, fue un hit, fue un peliculón, por así decirlo, ¿no? Tuvo un gran impacto en mucha gente, pero sobre todo tuvo un gran impacto porque trajo una idea que se popularizó en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en Hollywood, en el mundo. ¿Y cuál es esa idea? La idea de que el Nuevo Testamento fue una compilación de libros escritas por muchas personas y traducida de muchas formas. Por consiguiente, al ser traducida, pierde confiabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿cómo puedes confiar algo si se tradujo de la traducción, de la traducción, de la traducción? Si se tradujo del latín al griego, que eran las 2 principales lenguas que en el momento en el que Jesús estaba viviendo, eran las que más se hablaban, pero también estaba el hebreo, también estaba el arameo. Entonces, ¿cómo podemos tener certeza de que eso que se tradujo de esos primeros libros fue lo que hoy en día ustedes tienen en sus Biblias, ¿no? Entonces, Dan Brown popularizó mucho esa idea. ¿Cuál? ¿Por qué razón? Porque llegan también estos nuevos descubrimientos que se hicieron. El Evangelio de Tomás. ¿Alguna vez escucharon hablar del Evangelio de Tomás? ¿No? Un evangelio que dicen que era parte o lo escribió el propio apóstol, el apóstol que metió el dedo en la herida y en las manos de Jesús. Y dicen que ese evangelio se decidió no incluir, así como muchos otros evangelios, incluso uno que era el de María Magdalena. ¿Ustedes sabían que María Magdalena supuestamente escribió un evangelio? Existe ese evangelio, dicen. Yo no sé si es un evangelio, pero se encontró evidencia de que hay escritos que supuestamente se los están como dándole la autoría a María Magdalena. Y María Magdalena fue una persona muy cercana a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que están tratando de establecer con esta idea? ¿Cómo puedes confiar en lo que se escribió? ¿Cómo puedes confiar en lo que se tradujo? Y sobre todo, ¿cómo puedes confiar que lo que está ahí era lo que tenía que estar ahí y no era algo que se decidió en un concilio muy famoso llamado el Concilio de Nicea, que fue un concilio en el que se buscó precisamente establecer cuáles iban a ser los libros canónicos que iban a estar en la Biblia. Y entonces, Dan Brown hace uso de esa parte de historia para construir una ficción acerca de cómo es que llegamos a este punto con nuestra Biblia, en donde se dejaron fuera otros elementos que formaban parte
supuestamente también de la vida de Jesús, pero que se decidió no incluir porque traía problemas, porque ponía a Jesús en una relación con María Magdalena y traía a Jesús una idea muy diferente acerca de quién era él, ¿no? Sobre todo con uno de los movimientos más fuertes que empezó a crecer en el siglo II, en el siglo III después de Cristo, que fue el agnosticismo. Y el agnosticismo es una corriente filosófica dentro de ciertos grupos que empezaron a estudiar, a leer acerca de Jesús, pero que tenían una idea muy diferente de lo que era la divinidad de Jesús, diciendo que Jesús era espíritu, pero que no podía ser carne, porque si era carne entonces no podía ser Dios, porque Dios es espíritu, y la divinidad entonces de Dios se ponía en duda si nos quedábamos con esa idea de que Jesús llegó a este mundo siendo también un hombre, una persona. Entonces, a partir de eso, empiezan a construir una idea de que una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Y a partir de eso, empezar a construir diferentes formas y prácticas religiosas acerca del alma y acerca del cuerpo, llegando al punto incluso de decir que no importa qué hagas con el cuerpo, lo importante es cuidar tu alma, aunque la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces también nos da una responsabilidad. Pero bueno, un poco eso es el agnosticismo, reducido muchísimo. La gente experta a lo mejor me va a matar por hacer este reduccionismo tan chiquito, pero es una forma en la que como a través de esta idea que se popularizó, se intentó o se estaba buscando desacreditar principalmente los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Pues a lo que sigue, gracias. Entonces, ¿cómo saber que lo que está en la Biblia es lo que debería de estar? La siguiente, por favor. Josué 1:9. Interesante que incluso muchísimo antes de los evangelios ya había una instrucción muy clara acerca de qué teníamos que hacer con la palabra de Dios. Josué 1:9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos dan otros elementos de por qué es importante guardar la palabra de Dios. No solamente porque te permite prosperar en tu camino, que es una parte que muchas veces se ocupa para ya sabemos qué, estos nuevos evangelios que se van construyendo y estos nuevos mensajes en las iglesias, pero también porque es una instrucción que Dios da directamente a través de Moisés a Josué. ¿Acerca de qué? De que tenemos que guardar la palabra porque nos da fuerza, nos da herramienta, es una herramienta de vida. ¿Puedes dar la que sigue? Gracias. ¿Ustedes saben cómo se establece la validez de un documento? ¿Cómo sabemos que el Evangelio de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marcos, cuando se descubrieron, cómo se valida? ¿Cómo se sabe que eso es lo que realmente está? ¿Se validó? ¿Se escribió? ¿Se copió? ¿Se hizo? Bueno, hay 3 elementos fundamentales que permiten validar un documento histórico. Porque más allá de la prueba carbono 14 o carbono 33, que son las que comúnmente se hace para datar la fecha de eso que se encuentra, hay otros elementos que son parte también de este conocimiento científico que se utiliza para empezar a datar ciertos descubrimientos o ciertos objetos que se van encontrando. Ok, ¿cómo se hace con el texto antiguo? Bueno, para poder validar un texto antiguo, no solamente va y se busca, se escarba, se dice, lo encontré aquí, entonces debió pertenecer a este lugar y a estas personas, porque de acuerdo al tiempo en el que marca el papel, el papiro, el material con el que fue hecho, puede ser de tal o tal civilización. No. Lo que se hace con un texto es que, número 1, se analiza el número de copias que existen de los manuscritos originales. Obviamente, al pasar de los años, del tiempo, incluso el mismo desarrollo de la iglesia, hemos ido pudiendo recopilar todos esos manuscritos que han existido con relación a los evangelios. Entonces, tenemos muy claro cuáles son esos textos, de dónde vienen, cuándo se construyeron, se generaron, desde cuándo se escribieron, cuándo se copiaron, ¿no?
Entonces, uno de los aspectos es el número de copias. Otro es el intervalo de tiempo entre un manuscrito y el original. Si yo encuentro una carta, suponiendo, dentro de 20 años encuentro una carta que dice o está fechada con fecha del 24 de agosto del 2025 y veo que es de Karen a Chucho, ¿no? Escribiéndole una carta de amor, diciéndole cuánto lo amo, lo estima, le encanta, ¿no? ¿Cuál es el intervalo de tiempo que yo tengo para saber que esa carta fue escrita cuando yo la encontré? 20 años, ¿no? Entonces, si yo conocí a Chucho y a Karen, tengo medianamente una idea de quién eran esas personas de las que habla ese documento y de lo que le estaba hablando ese documento. Entonces, eso me da una certeza de que tal vez esa carta sí fue escrita por Karen a Chucho hace 20 años. Lo mismo pasa con los textos antiguos. Tenemos que revisar o se revisa cuál es el intervalo de tiempo entre lo que encuentro y lo que dice que está escrito ahí. Y eso me permite a mí determinar la fecha exacta de cuando se escribió. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, aquí se analiza todo. Y no solamente el papel y el contenido, sino la distribución de las letras, la manera en cómo están escritas, qué se dice, qué personajes aparecen, qué contextos políticos, sociales, geográficos aparecen en este texto que me permiten a mí empezar a reconocer ciertos elementos de que esto que está aquí es de la época y de la data que dice que es, de hace 20 años, de hace 1000 años, de hace 10,000 años y demás. Y tercero, las variaciones de esas copias. Si yo encuentro una ahorita aquí, en Egipto, y encuentro otra en Europa Oriental, y encuentro otra por Asia, ¿cuáles son esas variaciones? ¿Qué tanto varía la que encontré en Egipto con la que encontré en Asia Oriental, que supuestamente hablan de lo mismo, en este caso del Evangelio? El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. ¿Cómo varía entre un texto y otro? Esos son los 3 elementos que se utilizan para analizar un texto. No es solamente sacarlo, encontrarlo, datarlo y decir esto es de alguien, ¿no? Sino se hace todo un análisis para determinar ese proceso. ¿Le das la que sigue, por favor? Ay, no sé por qué no se pusieron en blanco. Ok, entonces, podría hacer esto muy largo, pero tampoco tengo tanto tiempo. Entonces quisiera que nos enfocáramos en 3 aspectos que nos permitirían a nosotros, a ti, a mí, a todas y a cada uno de nosotros, a tener ciertos elementos con que poder defender estas acusaciones o esto que puede empezar a decir acerca de la Biblia, acerca de que si lo que estamos teniendo como una Biblia es o no la palabra de Dios. Entonces, estos 3 puntos en los que nos podemos enfocar, puedes darle al siguiente, mira ahí sí está, no sé por qué. 1 es la evidencia histórica y arqueológica. Una vez escuché a un apologista canadiense que se llama Wesley Hoff, búsquenlo, están en YouTube, tiene un buen de videos. Él es un apologista que se enfoca exclusivamente en la Biblia, en los escritos. De hecho, él es una de las personas en las que me baso mucho para empezar a armar, o para armar también esta parte de la Biblia. Se llama Wesley Hoff, H-U-F-F. Él algo que dice es que incluso para un no creyente, una de las primeras pruebas que tú le puedes poner a esta persona como para empezar a poner, digamos, en cuestión eso que cree acerca de Dios y de la Biblia es, ok, no veas a la Biblia como la palabra de Dios, ve simplemente a la Biblia como un libro histórico y trata de refutar lo que dice en ella. Y algo que ha sucedido y que se han dado cuenta mucho es que incluso a nivel histórico y arqueológico es difícil refutar la Biblia, porque hay demasiados elementos arqueológicos que se han encontrado que permiten tener evidencia que de lo que se está hablando aquí es verdad y de lo que se está escribiendo aquí es verdad y que no se ha modificado y que es lo que sucedió y que hay personas y hay evidencias y hay muestras, hay objetos que permiten comprobar que lo que está aquí dicho es lo que sucedió en aquel momento. ¿Le puedes dar al que sigue? Uno de estos, por ejemplo, es el cilindro de Ciro. ¿Qué es?
Es una inscripción que está, si se dan cuenta, como una especie de vasija de arcilla, en donde se lee una inscripción del rey persa Ciro el Grande. ¿Por qué es importante? Porque en lo que se escribe ahí se corrobora el relato bíblico de Ciro que permitió a los judíos exiliados regresar a Jerusalén. Prácticamente lo que está escrito en Esdras 1:4 es algo que este cilindro permite corroborar. Aquello que dice Esdras es lo mismo que aquí se establece. Aquí no habla acerca de Esdras, sino aquí dice que el rey Ciro en su momento permitió a los exiliados israelitas hacer ese regreso. Y habla también acerca de derechos humanos. De hecho, muchos historiadores consideran que este es uno de los primeros objetos que permiten ver la manera en cómo fueron construyéndose y evolucionando los derechos humanos que hoy en día conocemos. Estos son uno de los primeros instrumentos que se tenía, porque incluso en este cilindro se hablaba acerca de la no discriminación, y sobre todo de la no discriminación de esas personas exiliadas que lo único que querían era regresar a sus lugares de origen, ¿no? Y entonces tenemos este cilindro. El reconocimiento académico ha confirmado por los arqueólogos seculares, o sea, no es solamente gente que cree en Dios, sino incluso aquellas personas seculares, como una evidencia del edicto de Ciro. No significa que esto sea algo probíblico, ¿no? De que sí, ya con esto se da por hecho que la Biblia es verdad, pero permite encontrar coincidencias entre lo que dice este cilindro y lo que dice la Biblia, ¿no? Pues al que sigue. La otra, hay muchísimas, nada más traje dos porque si no también no me alcanza el tiempo. La inscripción de Pilato. ¿Por qué es importante esta particularmente, creo yo? Es una piedra que se halló en Cesarea Marítima, una zona arqueológica, bueno, una zona geográfica, con una inscripción que lo único que hace es mencionar a Poncio Pilato como el prefecto de Judea, ¿no? Que era el prefecto, pues una persona que tenía cierto poder político y social al interior de ese territorio. ¿Por qué es importante? Confirma que Pilato, uno, fue un personaje histórico, o sea, no fue alguien que de repente se le ocurrió en la historia de Poncio Pilato, en la Biblia, crearlo, ¿no? No estamos hablando de J.S. Luis, ¿no? Que construyó, o quien ustedes quieran, sino confirma que fue un personaje histórico en la misma época de Jesús, como relatan los evangelios. ¿Te puedes dar a la que sigue, por favor? Mateo 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿A quién llevaron atado? A Poncio Pilato. Exactamente. No están diciendo de manera específica que era Jesús el que estaba ahí, pero estas coincidencias entre lo arqueológico y la palabra de Dios empiezan a ser muchísimo más coincidentes de lo que pensaban. Y Mateo 27 lo dice, le llevaron a Poncio Pilato, el gobernador. Incluso si se dan cuenta, Mateo lo nombra como el gobernador y en la tabla aparece como el prefecto. Dentro ya de este estudio arqueológico más profundo acerca de este momento, incluso se dan cuenta que hay un error en esta tabla, bueno, en esta inscripción, porque la inscripción lo nombra como un prefecto, o sea, le está dando un rango menor al que tenía realmente Poncio Pilato. Y Mateo le está dando el rango que realmente tenía Poncio Pilato dentro de la comunidad de Judea. Entonces, digamos, punto para Mateo. Él sí pudo escribir realmente cuál era su verdadero puesto, ¿no? La que sigue. Ok, esas dos son dos, les digo, hay muchísimas, hay demasiadas. Pero también hay otro elemento que nos permite a nosotras y a nosotros como hijos e hijas de Dios empezar a defender el por qué la Biblia es real y verdadera. Y es la cantidad abrumadora de escritos. ¿Se recuerdan que yo les decía que para que un texto antiguo pueda ser
considerado verdadero u original a eso que ya existía, tiene que pasar por estos tres momentos, ¿no? Las copias del manuscrito original, el intervalo de tiempo que hay entre la copia que yo encuentro y el texto original, y las variaciones de esas copias, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Le puedes dar al que sigue? Porque hemos tenido textos que incluso utilizamos en nuestra escuela. ¿Ustedes llegaron a leer los diálogos de Platón? En la secundaria y en la preparatoria tal vez sí. Los que son abogados o abogadas, sí o sí tuvieron que haber leído a Platón. No hay de otra, porque es parte de lo que permite entender el derecho de, digamos, el derecho clásico o antiguo al moderno, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Bueno, los diálogos de Platón, que así se llama el libro, como ustedes lo podrán encontrar en cualquier librería, es precisamente la compilación de toda la obra de lo que Platón llegó a decir. Existen aproximadamente 150 manuscritos o copias de todo lo que él dijo y se fue registrando. ¿Qué fue lo interesante de todo esto? Platón vivió entre el 427 a.C. y el 347 a.C. Pero los manuscritos más antiguos que se tienen, de esos 150 que se recopilaron y se poseen, datan del siglo IX después de Cristo. O sea, estamos hablando que los manuscritos que se han llegado a corroborar, que forman parte de lo que Platón dijo, fueron hechos más o menos en el 800 y 900 después de Cristo. ¿Qué significa esto? El intervalo entre las copias, la vida del autor y lo dicho son alrededor de 1200 años. O sea, dense cuenta el intervalo de tiempo que hay entre lo que dijo Platón, se registró de Platón y obtenemos de ese registro de Platón. 1200 años de diferencia. Y permítanme preguntarles, ¿cuántas veces hemos visto a los ateos, a los seculares, poner en duda los diálogos de Platón? A las abogadas y a los abogados, que a eso se deben dedicar, a refutar. ¿Cuántas veces han refutado a Platón? Diciendo que lo que está ahí, a lo mejor no sabemos si es del original, si es lo verdadero, si es lo que dijo Platón, ¿no? Y lo utilizamos incluso para nuestros estudios, ¿no? ¿Puedes dar el que sigue? ¿Cuántas copias tenemos de los evangelios? Actualmente tenemos 5,800 copias solamente de los 4 evangelios. 5,800 copias o manuscritos. De los 150 de los que teníamos de Platón a 5,800, creo que sí hay una gran diferencia, ¿no? Y no solamente de esas. Esas copias están escritas en griego, en latín, en siriaco, en copto, armenio y hebreo. Porque es importante. Si se dan cuenta, les traje incluso, no sé por qué, les da por llamar así a cada uno de esos pequeños papiros que van encontrando. Entonces le llaman P52, P51, P50, así. El P52 es ese extracto del Evangelio de Juan, Juan 1:1. Ahí ustedes están leyendo Juan 1:1, creo que se entiende, ¿no? Sí, ¿no? No es difícil, ¿no? Ahí está, ahí lo dice, en el principio. ¿No? Muy bien. Tenemos 5,800 manuscritos, copias de los evangelios. ¿Puedes ver la que sigue? Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son de los manuscritos más antiguos que tenemos. Todas las cartas paulinas son de los manuscritos más antiguos que tenemos en nuestra Biblia. Los evangelios fueron escritos alrededor del año 30 y 80 después de la muerte de Cristo. Vean la diferencia. Simplemente vean esa diferencia entre lo que se escribió de Platón o de lo que tenemos de Platón a lo que tenemos acerca de Jesús. 30 y 80 años después. Si ustedes van leyendo, cada uno de los evangelios tiene aproximadamente entre 30, o sea, se escribió en el año 60 después de Cristo,
u 80, que fue el de Juan, que es el último, que se escribió aproximadamente en el 95 y en el 110 después de Cristo, ¿no? Más o menos esas son las fechas que ya, no digamos, no solamente la iglesia cristiana, sino historiadoras, historiadores, arqueólogas y arqueólogos, datan los textos de los evangelios. Los primeros manuscritos físicos que se tienen, como el P52 que les mostré hace ratito y el P46, que es otro de los evangelios, creo que me parece que es el de Marcos, datan de solo 100 y 150 años de diferencia. ¿Qué significa? Que a diferencia de los 1200 años de los escritos de Platón, el Evangelio de Juan, y les digo, me parece que el 46 es el de Marcos, tienen solamente una diferencia entre 100 y 150 años entre lo dicho y escrito y entre lo encontrado y argumentado. Punto para la Biblia. Tenemos más copias y copias de los originales con un intervalo de tiempo muchísimo menor entre lo que se dijo que sucedió, entre lo que se registró que sucedió. ¿Me explico? Ese es otro elemento con el que contamos. ¿El que sigue? Muy bien. ¿Y por qué es importante decir que existen o tenemos eso como un elemento? Porque esta es la tercera parte, que es donde yo creo que puede servir como herramienta para cuando tengamos precisamente este ataque o estas críticas hacia por qué creemos en lo que creemos, por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y tiene que ver con la concordancia textual que se ha encontrado con relación a esos textos, a esos manuscritos. ¿Puedes dar lo que sigue? Si tenemos tantas copias, ¿cómo podemos saber que no hubo alteraciones o cambios? Si tenemos 5,800 copias de los evangelios, que nada más fueron 4, entonces si hiciéramos una regla fácil para dividir entre los 5,800, tendríamos como 1,250 por cada uno de los evangelios, aproximadamente. ¿Cómo podemos saber que esas copias no se alteraron? ¿Cómo podemos saber que lo que se escribió ahí fue lo que decidió Mateo escribir conforme a lo que Jesús dijo y que Mateo registró? ¿Puedo dar la que sigue? Bueno, pues a pesar de haber 5,800 manuscritos, más del 99% del texto del Nuevo Testamento, de esos 5,800 manuscritos, es idéntico en todas las copias. Las variaciones que hay entre esas copias, entre esos manuscritos, son mínimas, son muy pequeñas, que digamos que uno podría contraargumentar con eso. Pues claro, pues ya tenías todo el texto armado, pues ya lo único que hiciste fue copiar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como les decía al principio, los textos tienen entre 100 y 150 años. La Biblia tiene entre 1,500 y 1,600 años. ¿Cómo tú puedes organizar a toda una gente, a miles de generaciones, a miles de civilizaciones, para garantizar que todos tengan exactamente la misma copia? No podrías. No hay WhatsApp, no hay Internet, no hay Gmail. ¿Cuál es la manera de comunicarse en esa época? No existía el papiro, en muchas de las épocas ni siquiera existía el papel. Teníamos tablas de arcilla que medían 1 metro y pesaban, yo creo que, no sé, unos 20 kilos, 15 kilos. ¿Cómo haces eso para trasladarlo a todos lados y garantizar que esas 5,800 manuscritos tienen 99% del texto idéntico? No se puede. No hay manera, ni siquiera ahorita podrías hacer eso, ¿no? Sin embargo, es uno de los contraargumentos que muchas veces desde el mundo secular tratan de hacerle a la Biblia. ¿Cómo puedes garantizar eso? No se puede. Sin embargo, tratan de argumentarlo, ¿no? De que eso es lo que sucede. ¿Cuáles son esas variantes? Pues hay variantes de tipo ortográfico o errores de copia, ¿no? Hay variantes que tienen que ver con palabras intercambiadas, hay sinónimos o cambios estilísticos, hay palabras añadidas u omitidas menores, que es lo menos común que suele pasar, hay pasajes más largos añadidos u omitidos, que esos son raros, pero existen. Y hay cambios con posible impacto teológico.
que son muy raros o casi no. Donde hay mayor cambio en el impacto teológico son precisamente estos evangelios, el evangelio de Tomás y el evangelio de María Magdalena, estos supuestos evangelios, ¿no? Hay que decirlo así. ¿Por qué es importante esto? Porque sí, incluso la traducción de... Ustedes saben que existen diferentes traducciones o versiones de nuestra Biblia. La Reina Valera 60, la Reina Valera 60 revisada, la del rey ¿cómo se llama? La King James. King James es otra, ¿no? Y también tenemos otras, ¿no? Tenemos otras que estuvieron escritas en latín, otras que estuvieron escritas en griego. O sea, ¿hay variaciones? Pues sí, va a haber variaciones, porque también contextualmente no nos movemos de la misma forma. Pero el que existan variaciones no por hecho desacredita el contenido del mensaje, solamente permite ver en qué época, en qué contexto y en qué civilizaciones se fueron haciendo esas copias, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener variaciones, por ejemplo, en el que la más clásica. Ustedes saben que el pueblo de Israel incluso no puede, digamos, como que tiene prohibido decir el nombre de Jehová. O sea, no puede clamar el nombre de Dios porque lo consideran como una blasfemia. O sea, como faltarle al respeto a Dios. Entonces decidieron llamarle de diferentes formas. ¿Cómo le han llamado? ¿Ustedes recuerdan cómo le han llamado? Jehová, Yahvé, Hashem, Elohim, ¿no? El innombrable, usted ya sabe quién, ¿no? Usted ya sabe. Hay diferentes nombres que se le han decidido dar a Jehová, a Dios, en la Biblia, sobre todo en los textos del Antiguo Testamento, precisamente por una cuestión cultural, pero también por una cuestión de respeto a Dios. Y si se dan cuenta, si yo les dijera quién es Yahvé, quién es Jehová, quién es Elohim, ustedes sabrían de quién estoy hablando, ¿no? Eso mismo pasa en los manuscritos. Muchos manuscritos lo que van a hacer es van a tener sinónimos de esas palabras que se están utilizando, precisamente porque culturalmente o contextualmente era la palabra con la que se podía reconocer mejor a la persona. Si yo les hablara ahorita y les trajera un texto donde les dijera Elohim, a lo mejor va a haber gente que sí pueda reconocer que cuando hablo de Elohim, hablo de Jehová o de Dios, pero habrá gente que no. Y entonces va a decir, ¿qué significa Elohim? Y entonces ese era un problema en la comunicación. Y si algo tenían en esas épocas, en esos tiempos, sobre todo con la escritura, que era una de las profesiones más cuidadas, los escribas eran de las personas más doctas, más inteligentes, más estudiadas, con poder, incluso poder social y poder económico dentro de la época antigua, porque poseían herramientas que no poseían la demás gente. Casi todas las personas eran campesinos, pescadores. ¿Me explicó? No había un conocimiento general como hoy en día podemos simplemente googlear y encontrar lo que quisiera, o incluso ChatGPT, ¿no? ChatGPT ya nos permite hacer muchas cosas sin tener que ser expertos en la materia, pero tenemos ese acceso a la información. En esa época no existía, entonces solo unos pocos tenían esa posibilidad de tener esos manuscritos, y entonces, nuevamente, el contraargumento secular. Si solamente un grupo muy pequeño tenía ese poder, ¿cómo saber que ese pequeño grupo no decidió controlar desde ese lugar? ¿Quién era que decía que la religión era el opio de las masas? ¿Se acuerdan? Marx, ¿no? ¿Y cuál es uno de los argumentos básicos o clásicos para debatir contra Dios? El comunismo, las ideas comunistas, ¿no? Las ideas sociales, porque uno es Dios y el otro es lo social, como si fueran dos aspectos por separados, ¿no? Pero lo que tenemos con las variantes es eso, simplemente son variantes que se fueron haciendo porque contextualmente permitían que la comunicación fuese más clara para las personas de ese momento. Sin embargo, no significa que porque no llamáramos a Dios Jehová o Yahvé, sino Elohim, estuviéramos hablando de otro Dios. Es el mismo Dios, solamente que en ese contexto, en ese lugar, Elohim es muchísimo más fácil de entender en relación a quién nos estamos refiriendo. ¿Puedes dar la siguiente? Ok. Lee Strobel. ¿Ustedes han escuchado hablar de Lee Strobel?
¿O han visto o leído el libro del caso de Cristo? ¿No? Hay película. Si ustedes pueden, él es uno de los primeros apologistas que yo empecé a leer también, porque me pareció que el cuate tiene tiene argumentos muy sólidos del por qué él empezó a creer en Jesús, ¿no? Él era, bueno, no era, sigue vivo, ¿verdad? Perdón. Él es, se me fue ahorita su profesión, periodista, gracias. Él es periodista, pero era un periodista secular, ateo. Él se enfocaba mucho a hacer periodismo jurídico. Él se metía a las sesiones en la Suprema Corte, en Estados Unidos, obviamente, y él hacía todo el periodismo con relación a lo que sucedía con diferentes casos. Entonces, él tenía que ser una persona pilas para entender lo que se estaba hablando, para entender lo que se estaba diciendo, para expresar lo que estaba sucediendo en esos momentos. O sea, él, digamos, a nivel cognitivo, a nivel de herramientas, tenía muchas herramientas para justificar el por qué él escribía lo que escribía y creía lo que creía. Bueno, para hacérselo muy cortito, un día su esposa conoce a una persona que le invita a la iglesia, va a la iglesia y empieza a tener una relación con Dios. Empieza a tener esta relación con Dios, empieza a ver Lee, a su esposa, que empieza a cambiar su argumento, su comportamiento, su forma de tratar a la gente, y él no creía que eso estuviera sucediendo. Incluso llegó a pensar así como, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se va ya? ¿Qué tiene que estar haciendo ya? ¿No? ¿Qué decide hacer? Él decide hacer toda una investigación para intentar refutar por qué Dios no es real. ¿Por qué lo que dicen los evangelios no era real? ¿Y qué es lo que se encuentra? Una avalancha de evidencia que no hizo otra cosa que corroborarle a él, uno, creer en Jesús, y dos, la veracidad del cristianismo. Y ahorita es uno de los pastores apologistas más importantes que existen hoy en día. Escúchenlo. Si tienen la oportunidad de leer ese libro, es una joya. Si tienen oportunidad de ver la película, si no les gusta leer, vean la película. Y si tienen oportunidad de escucharlo, escúchenlo. En YouTube hay N cantidad de entrevistas y seminarios que él ha dado. La manera en cómo él cambia su argumento lógico, hablando solamente del pensamiento, con relación a esa avalancha de evidencias que encuentra, con relación al cristianismo y con relación a Jesús, es absurdamente abrumador verlo incluso cómo él cambia, su comportamiento, su actitud, su forma de ser, ¿vale? Entonces, una buena idea de cómo empezar también a acercarse a esos que a esas personas, a aquellas personas que no creen o que dudan, de Dios, puede ser uno de los primeros, ¿no?, acercamientos. ¿Puedo darle que sí? Gracias. ¿Por qué es importante también entender que nuestra Biblia tiene variaciones? Porque hay por lo menos dos que sí son significativas. Quienes traigan Biblia pueden ir precisamente a Marcos 16, versículo 8. En mi Biblia no aparece, no sé por qué en lo particular en la Biblia, en la mía no. Pero no sé si en las otras, en las que ustedes traigan, no sé si hay después de que termina el versículo 8 de Marcos 16, les aparece un asterisco, un mensajito abajo o incluso arriba. Antes de que empiece el versículo 9, hay un mensajito. ¿Alguien me puede decir si encontró ese mensajito que dice? No. Ajá, exactamente. ¿Cómo dice? Que no está en el texto original. Ajá, no sé si en sus Biblias aparece, después del versículo 8, algún asterisco o algún mensaje o algún pie de página que dice que a partir del versículo 9 hasta el 20, no aparece en los escritos más antiguos o en los escritos originales. ¿Sí les aparece? Sí, en algunos no. En Reina Valera no, es lo que les digo, en algunas Reinas Valeras no, en otras Reinas Valeras sí aparece. Por ejemplo, en la que tiene Mayra, porque lo estuvimos investigando, incluso te dice que están los dos finales de ese capítulo, el final corto y el final largo. Que el final corto es hasta el versículo 9 y el final largo es hasta el versículo 20. ¿Por qué existe esta variación? Bueno, esta variación
Muchos lo que dicen es que finalmente Marcos no terminó, unos dicen que Marcos no terminó de escribir todo en un solo momento, sino que lo fue escribiendo en diferentes periodos de tiempo. Y que precisamente esto último, porque si se dan cuenta, Marcos 16 es el último capítulo del Evangelio de Marcos. Después de esto, pues ya se termina ese Evangelio. Entonces, ese final, muchos dicen que no lo terminó de escribir, pero sí terminó de, digamos, comunicarlo. Entonces fueron otras personas, los escribas, sus alumnos, sus estudiantes, las personas que estaban con él, los que se encargaron de hacer ese proceso. Entonces, ¿por qué razón en algunas Biblias te aparece ese pequeño mensaje o esa pequeña nota al pie? Porque precisamente se reconoce que tal vez esos últimos versículos no sean de la escritura de Marcos, pero sí de la autoría de Marcos. No sé si me explico la diferencia. Una cosa es lo que haya dicho, pero otra cosa es que lo haya escrito. Entonces, a lo mejor fueron los estudiantes o las demás personas que estaban con él quienes se encargaron de hacer el texto. Otros dicen que no, otros dicen que incluso ni siquiera los estudiantes, sino que necesitaban terminar el libro porque se dieron cuenta que como que no había una coherencia y decidieron incluir. Hoy en día hay un debate, y sigue siendo un debate, y sigue siendo también una de las evidencias que tratan de traer para argumentar el por qué no podemos confiar en la Biblia, ¿no? Pero si se dan cuenta el problema, o bueno, lo que yo veo como no un problema, es que solamente es del 9 al 20 del capítulo 16. Del 8 al primer capítulo de Marcos, nadie está poniendo en duda lo que está diciendo. Y si se dan cuenta, la manera en cómo termina Marcos 16, 8, ¿qué es? ¿Qué es lo que se está describiendo en esa escena, en el último versículo de... Exactamente. Se está diciendo, hasta ese momento, hasta lo que no se está poniendo en duda que sí fue autoría de Marcos, lo que se dice es la parte en donde las mujeres van y encuentran la tumba vacía. Y que entonces les piden que vayan y den ese mensaje, que lo avisen. O sea, hasta ese lugar no se está poniendo en duda la autoría de Marcos, porque es, digámoslo así, una evidencia para nosotros de lo que dice Marcos es verdad. Porque es justo el momento de la resurrección. Y en la resurrección lo que tenemos es esa evidencia de lo que Marcos está diciendo está, y es verdad, ¿no? Otra, Juan 7:53, bueno, Juan capítulo 7, versículo 53, hasta el capítulo 8, versículo 11, que es precisamente el relato de la mujer adúltera. Lo que dicen muchos expertas y expertos, historiadores, arqueológicos y demás, es que esa historia solamente está en Juan y no aparece en los otros evangelios. Si ustedes buscan en Marcos, Lucas y Mateo, esa historia de la mujer adúltera no aparece o no está. Y lo que les llama la atención es que, siendo una historia pues bastante impactante, ¿por qué no se registró en los otros evangelios? Y entonces la duda que tienen es si eso que está ahí en Juan fue solamente algo que Juan utilizó como digámoslo así, como una herramienta textual y de redacción para traer también aspectos acerca de la enseñanza de Jesús. Entonces, como que fue de la autoría de Juan, más que de la autoría de Jesús, registrado por Juan. Y ese es otro debate. Seguimos realmente sin tener certeza si sí, si no, pero sigue siendo otro argumento que utilizan, sobre todo desde el mundo secular o desde esta particular creciente ateísmo o nuevo ateísmo, para tratar de refutar lo que está sucediendo. Y lo que dicen los expertos es, ok, puede ser que esas historias hayan sido de la autoría de estos personajes más que realmente sucesos que realizó Jesús o que dijo Jesús. Pero incluso si tú quitas esos dos elementos, tanto de Marcos como de Juan, no pierde ni sentido, no pierde identidad, no pierde la razón por la cual están los evangelios. En ningún momento pone en duda nada. Solamente son dos historias que hablan de aspectos específicos que en ese momento se estaban dando.
Sin embargo, es lo que quiere utilizar. Es como decimos nosotros, no podemos hacer, como decimos, no podemos hacer mensaje con un solo versículo, ¿no? O sea, no podemos construir todo un mensaje solamente leyendo un versículo y de ahí a ver qué sale nuestro ronco pecho, porque de ahí es donde precisamente hacemos variaciones del mensaje, del sentido, de la identidad, de lo que queremos decir de la palabra, ¿no? Lo mismo sucede acá. El que tú quites esas dos historias, para nada pone en duda ni la resurrección, ni la muerte, ni la vida de Jesús, ni nada de lo que hizo durante esos 33, 34 años que él estuvo en este mundo, ¿no? Entonces, pero son aspectos que van a usar como estas variaciones para decir, ya ven, su libro no es el original, su libro es una copia, su libro es falso. La que sigue, por favor. Bart Ehrman es otro filólogo y teólogo, precisamente estadounidense, que lo que dice él es que estas variantes, precisamente estas variantes, incluso la que vimos ahorita en Marcos y en Juan, realmente tienen más que ver con puntos de interés o puntos de vista de las personas que en ese momento escribieron o hicieron la copia de ese evangelio, más que realmente un cambio en el mensaje o toda esta conspiración del grupo pequeño y reducido de querer hacer, ¿no? Construir un movimiento de poder para derrocar al emperador, ¿no? Romano de la época, ¿no? Sino tiene que ver más bien con puntos de vista, ¿no? Y se ha estimado que todas las variantes textuales en los manuscritos del Nuevo Testamento, menos del 1% son significativas o viables. ¿Qué significa esto? Que incluso esas dos variantes que están ahí no tienen un peso central desde donde, digamos, está cimentada nuestra fe, desde donde está cimentada el cristianismo. O sea, es menos del 1%. ¿Qué significa? Que realmente esas variantes no tocan el núcleo del mensaje. ¿Ok? ¿El que sigue? Ya vamos terminando. Y al final, pues todo esto ¿para qué nos sirve? ¿No? Esa fue una pregunta que yo me hice. Al final, después de haber buscado, leído, investigado, incluso de empezar a confrontar a Mayra cuando recién empezábamos a andar, ¿no? O sea, de ponerle en duda su fe, de cuestionarle por qué Dios hace esto, de empezar yo mismo a meterme a leer, de empezar a congregarme, de empezar a conocer las iglesias, de empezar a conocer la palabra y el mensaje, y al final, pues ¿para qué me servía todo esto? ¿No? Dice, o sea, al final, ¿para qué me sirve saber todo esto? Y como dicen algunos apologistas, es bueno cuando estés con el Señor ser uno de los más inteligentes. Puede ser bueno, puede no serlo, no lo sé, pero solamente ten cuidado de no ser uno de los más inteligentes de la Biblia en el lugar equivocado, ¿no? O sea, al final, ¿de qué me sirve todo esto, todo este conocimiento, toda esta arqueología, toda esta búsqueda, si no hay un Cristo, si no hay una relación? Y entonces fue cuando yo por lo menos empecé a llegar a esa conclusión. ¿Para qué me sirve todo esto? Porque si lo demás, por muy pequeño que sea el día de hoy que les haya traído, es verdad, entonces eso es verdad. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si todo lo demás que yo durante años he ido investigando, leyendo, cuestionando, he encontrado demasiadas y suficientes evidencias para determinar o para creer que es verdad,
entonces lo que está aquí escrito, bueno, no está, no, lo que está escrito en su Biblia es verdad. Y si es verdad, por lo menos esos versículos, esos libros, hablan de una verdad también acerca de nosotros, y una verdad acerca de quién es Dios, y de una verdad acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. A mí eso me cambió. Esa avalancha de evidencias fue la que a mí me hizo decir, gracias Dios, ¿no? Y esa es la avalancha de evidencias que hoy en día me sigue llevando a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir buscando, a seguir indagando, a seguir haciéndome esas preguntas difíciles, incluso a la Biblia. Esas preguntas de Dios, ¿pero por qué permitiste esto? ¿O por qué mandaste hacer genocidio a todo a un pueblo? O sea, esas evidencias que yo día a día estuve buscando durante tanto tiempo, que cuestioné, que puse en duda, que critiqué, que incluso luché con Dios. Bueno, luchar con Dios es un decir, ¿verdad? Porque Jacobo fue el único que hizo y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Jacob, y ya sabemos cómo terminó. Pero al final es eso. Si todo lo que he encontrado dentro del mundo secular me permite tener evidencias de lo que está ahí es verdad, tengo que prestar atención a lo que dice ahí. Porque si no, va a haber una consecuencia y es una consecuencia eterna. Y es una consecuencia que yo, por lo menos, no pretendo ir a investigar. Esa es la única investigación que nunca voy a pretender hacer, ¿no? Pero finalmente está. Y esa es una verdad que, por lo menos para mí, me ha permitido enfocarme en eso que se ha vuelto mi pasión, que es la apologética. Y espero que el día de hoy, por lo menos, esta pequeña pasión les haya mostrado o dado algunas herramientas que también para ustedes les puedan servir para cuando se enfrenten a esas personas, cuando lleguen ustedes a esas quejas, a esas críticas, a esos señalamientos de por qué están creyendo en lo que están creyendo, por qué no son simplemente meros cuentos chinos o cuentos imaginarios, por qué leer esto con esta seriedad y no El Señor de los Anillos con la misma seriedad, porque no lo hay. Pero va a haber gente que va a querer hacer esos simplismos, va a haber gente que va a querer hacer esas comparaciones, porque eso es lo que mucha gente ve, pero es la gente que ve precisamente por todas esas ideas que se han ido popularizando acerca de lo que es nuestra Biblia. Nosotros sabemos que es nuestra Biblia, es palabra de Dios para salvación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es lo que me encanta de la apologética, porque al final esa es la idea. La apologética solamente es eso, es decirle, pues ven, echémonos un café, no un café, pero sí un cafecito, y te empiezo a hablar acerca de qué, y te empiezo a dar unas guías, y te empiezo a dar algunos elementos que tú puedas empezar a investigar, para que tú empieces a llegar a ese punto, y seas tú quien pueda empezar a convencerse o no, porque al final tampoco de nosotros nos toca convencer. ¿De quién es la chamba de convencimiento? Del Espíritu. Y eso va a pasar. Mayra no me convenció. El haber estudiado todo esto no me convenció. Fue conforme empezaron a llegar más necesidades y preguntas que después fui entendiendo que fue el Espíritu diciéndome, éntrale, búscale, a ver qué encuentras por ahí. Y fue lo que encontré, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias. Y es lo que necesito el día de hoy. Dice, me pasé, pero ¿a cuántos les gustó que se pasara? Porque necesitamos estudiar y saber bien, no solamente el Señor dice, o siento que dice, dónde dice, por qué lo dice, cómo lo dice. Necesito evidencias también que exigen un veredicto, que también es un muy buen libro. Josh McDowell es también un buen apologista. De hecho, todos los que quieren debatir la Biblia se encuentran con la verdad, con Jesucristo. Ese es el fruto del Evangelio, que también entre más uno le escarba, tarde o temprano, tendremos que dar cuentas de Dios, porque dice, la verdad está ahí y solo la verdad te hace libre, ¿no? Eso es una realidad. Vamos a seguir estudiando apologética, ¿no? Defensa de la fe. Si se han dado cuenta, la iglesia, hablamos de misiones, hablamos de guerra espiritual, hablamos de cuidar a los niños, hablamos de ir a los hospitales, hablamos de apologética. La iglesia es más que tú sentarte aquí, escuchar una conferencia e irte, es actuar.
es cambiar nuestro carácter, es movilizarnos. Y eso es lo último que hacemos como iglesia. 1, si tú no conoces a Jesús como Rey, Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados, confiesa que Jesús es el único que los puede perdonar y sal de esos pecados. ¿Cómo? Expresando: Jesús, ayúdame, no puedo. Creo que tú puedes limpiarme de pecados, creo que puedes limpiarme de toda mi maldad y yo confieso con mi boca, le expreso que tú me puedes ayudar. Esa es nuestra oración de fe. Si tú nunca lo has hecho, puedes hacerlo. Y si es como, y yo lo he estado entendiendo, en las iglesias se nos han enseñado, repiten esta oración, la repiten y de repente uno no sabe si es cristiano o no. Pero ¿qué tal si algunos de ustedes el proceso es como Paco, poco a poco investigando? Y entonces uno dice, me he convertido a Jesús, ¿no? Hay muchas formas en las cuales uno llega a Jesús. Y la otra es bendiciéndoles. Nosotros como iglesia queremos bendecirles. Pónganse de pie.